107, vamos a leer del 26 al 30, aunque hoy estamos terminando ya el libro de los Hechos. Esta porción de la palabra de Dios está muy relacionada con el capítulo que vamos a ver el día de hoy. Salmo número 107 del 23 al 30, y hacemos una oración para que el Señor nos guíe, que el Señor en este día a través de su palabra nos edifique y nos bendiga. Amén. Dice el Salmo 103 del 23 al 30, dice alternadamente: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Todos luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, nuevamente estamos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo me pongo en tus manos, bendito Dios, que sea la gracia tuya, poniendo las palabras, Padre Santo, que tú, Padre, me hagas recordar, Señor, todo lo que me has mostrado a través de tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo tocando, edificando, bendiciendo, Señor. Si alguno de los que estamos aquí, Señor, estamos pasando por alguna situación difícil, que tú solamente la conoces, Señor, por medio de tu palabra trae esa respuesta, trae esa bendición, Señor, que necesitamos escuchar de ti, Padre. Todo lo ponemos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pueden tomar sus lugares. Bueno, se encuentra el hermano Julián con nosotros por causa de trabajo, y pues me tocó a mí la bendición de iniciar este estudio del capítulo 27 del libro de los Hechos. Ya hoy se termina el libro de los Hechos, ya, yo creo la próxima semana, el próximo domingo se estará empezando con un nuevo libro, el libro de Marcos, para que vayamos estudiando. Bueno, aquí en el capítulo 27, Lucas, que es el médico escritor de este libro, detalla este capítulo con muchas situaciones, con muchas cosas que tienen que ver con la navegación. Hay algunas palabras que no son muy conocidas para nosotros, porque pues ya yo creo en este tiempo la navegación ha cambiado, es muy diferente como en aquel tiempo. En aquel tiempo era más, no tenía los instrumentos que se usan ahora. En aquel tiempo ni siquiera brújula tenían. En la navegación en el día se guiaban por el sol, en la noche por las estrellas, y no con los instrumentos que ahora se utilizan en la navegación. Y Lucas está detallando este capítulo porque si nosotros empezamos a ver en los primeros capítulos, nos damos cuenta de que Lucas también estaba ahí juntamente con Pablo en el barco. Este capítulo nos habla del viaje de Pablo a Roma. Aquí en el mapa se puede decir que es el cuarto viaje. Está ilustrado así con estos puntitos rojos, hasta llegar allá a Roma, a Italia, a Roma. Era un viaje muy largo, y fue un viaje muy largo, debido a las diferentes estorbos que tuvieron, dificultades que tuvieron en la mar. Empezamos leyendo cuando dice aquí: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Cuando dice se decidió que habíamos, ahí se está incluyendo Lucas. Lucas y Aristarco iban acompañando al apóstol Pablo. Aristarco no se habla mucho de él, se dice que era macedonio. En el libro de Colosenses, Pablo hace una mención a Aristarco, que era compañero de prisiones. En el libro de Filemón,
también se hace otra mención de Aristarco. Aquí dice la palabra del Señor que iba un centurión llamado Julio. El centurión iba para pues estar al pendiente de que todo se llevara a cabo y que pudieran llegar a Roma. No solamente iba Pablo como preso, iban otros presos más. Aquí en el versículo 37 dice que toda la tripulación era de 276 personas. Juntamente con el capitán del barco, con el dueño del barco, con los presos que iban, con los soldados que los iban custodiando, con el centurión que iba ahí cuidando que todo pues se llevara a cabo así como se había dispuesto, lo había dispuesto Festo el gobernador. Y todos eran 276 personas. Ahora, este centurión llamado Julio, en los primeros versículos, hasta el versículo 3, vemos que era una persona muy considerada con Pablo. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Cuando llegaron a Sidón, a ver, aquí está Sidón, de aquí partieron, llegaron a Sidón, ahí es donde a Pablo se le permite salir del barco, aunque Pablo no iba de turista, iba como preso, le tenían muchas consideraciones. Aquí no dice por qué, pero mi punto de vista o lo que yo creo es que Festo el gobernador le ha de haber dado órdenes a ese centurión de que a Pablo lo tratara de una manera diferente, porque Pablo no era un preso condenado. Todos los otros presos que iban en ese barco ya eran condenados, ya llevaban una sentencia para llegar a Roma. Ahí en Roma era donde ellos iban a cumplir esa sentencia. Algunos de ellos los echaban al Coliseo romano con las fieras, con los gladiadores, y esa era la pena de muerte. Pero Pablo no era un preso condenado. Pablo apenas iba a ver el juicio que iban a determinar el rey de allí en Roma. Entonces Julio tenía todas esas consideraciones hacia Pablo. No era un viaje que, como los otros 3 viajes misioneros de Pablo, que él los había planeado, que él los había costeado. Ahora, este viaje fue planeado no por Pablo, sino por Dios. Dios ya le había dicho a Pablo que era necesario, en el capítulo 23, que Pablo llegara hacia Roma a testificar de él. Dios tenía planes, Dios tenía propósitos con Pablo, y Dios era el que había planeado este viaje. No, ni tampoco las personas de Roma, ni tampoco Pablo. Dios estaba en el control. Dice que en el versículo 4, llegándonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Aquí está Chipre. De Sidón se fueron a Chipre. Dice, porque los vientos eran contrarios. Sotavento quiere decir en contra del viento. La navegación en este tiempo en que iban para Roma era muy difícil, porque ya estaban en otoño, cerca del invierno. Las personas que navegaban, no solamente Pablo, conocían las temporadas de navegación, las que eran buenas temporadas para navegar y las que eran temporadas peligrosas por los climas para navegar. Nosotros también en este tiempo conocemos las temporadas. Sabemos que cuando entra la canícula es un clima bien intenso de calor. Nada más que ahora en este año se nos adelantó. Antes de que entrara la canícula pasamos por un calor tremendo. Después de la canícula pues vienen las lluvias, la temporada de huracanes. En nuestro tiempo, aquí en esta ciudad, pues es de huracanes. En otros lugares, como en septiembre, es de terremotos. Pero conocemos las temporadas o las condiciones del clima, así como en aquel tiempo también las conocían las personas que navegaban. Yo me doy cuenta en Miguelillas que los hermanos siempre están pendientes de los anuncios que dan acerca del clima,
porque depende de los meteorólogos cuando dan esas noticias acerca del clima, es que ellos pueden salir a la mar o pueden quedarse en casa sin trabajar. De la misma manera aquí, estas personas, como los que llevaban, el dueño del barco, como el capitán que iba dirigiendo ese barco, sabían que ese tiempo era un tiempo peligroso. Sin embargo, ellos se aventuraron, decidieron salir a la mar. Dice que en ese tiempo los vientos eran contrarios, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. A ver, ¿dónde está? Aquí está Licia y aquí está Mira. Ya llevan abarcado todo esto. Era un viaje largo, pero también fue un viaje muy lento, porque ir en contra del viento pues es más difícil. Ahora, los barcos eran diferentes, no eran barcos de vapor, no eran barcos, de motor, sino eran barcos de velas, barcos de remos. Entonces imagínense con la vela en contra del viento, en lugar de avanzar, pues los giraba hacia atrás. Entonces el trayecto fue muy lento, muy largo. Dice que cuando llegaron a Cilicia, hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, los embarcó en ella. Allí hubo un transbordo. Esta nave era un barco de carga, era un barco que transportaba granos, pero que también era un barco que utilizaban para trasladar a las personas a otros lugares. Ahora, como en aquel tiempo no tenían todos los instrumentos de navegación, ustedes van a ver que se fueron costeando todas las ciudades alrededor de las ciudades de la costa, porque no se aventuraban a meterse a mar adentro, porque no tenían los instrumentos necesarios y las condiciones del clima. Entonces ellos, por cualquier problema que pudiera suceder en la mar, se iban costeando. De aquí de Guido se vinieron hasta Greta. Solamente esta parte hacia Italia pues no era costa, se aventuraron. Y dice aquí la palabra del Señor que cuando hubo ese transbordo, navegaron muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque impedía el viento navegar, y navegaban a Sotavento de Greta frente a Salmón, y costeando con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Aunque Pablo no era un capitán de barco, era un hombre experimentado, porque él ya había hecho muchos viajes. Y no solamente era un hombre experimentado en las condiciones del clima, lo que posiblemente nosotros también podemos conocer, sino que era un hombre de Dios. Cuando Dios está con nosotros, Dios también nos guía, Dios también nos inquieta, Dios también nos dirige. Y Pablo se atrevió a amonestarles, a decirles que no eran temporada favorable para seguir adelante con este viaje. Sin embargo, dice en el versículo 11 que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Para el centurión, Pablo solamente era un preso. Y aquellas personas pues tenían más experiencia en la navegación. También como patrón de la nave, pues él podía tomar decisiones de decir: no, este barco puede aguantar, este barco puede soportar toda esta situación que está aconteciendo en la mar. Pero eran personas que no tenían a Dios. Nosotros cuando
si esto lo aplicamos a nuestra vida, muchas veces cuando tenemos que tomar alguna decisión o hay una decisión difícil, ¿qué hacer? Muchas veces hay personas que les llaman profesionales. Ahorita en este tiempo hay profesionales en psicología, hay profesionales en economía, hay muchos profesionistas que se dedican para aconsejar, para dirigir, para encauzar la vida cuando las personas tienen problemas, cuando las personas no saben qué hacer. Pero muchos de esos profesionales o personas con experiencia no tienen a Dios. Y nosotros como creyentes, es correcto que alguien pueda buscar a algún profesional para alguna ayuda, pero es mejor acercarse a Dios. Es mejor tomar en cuenta el consejo de las personas que sí tienen a Dios en su corazón y que pueden ser guiadas por Dios y que a través de ellos Dios puede conducirlos a una mejor solución, a una mejor respuesta. Hay situaciones muy difíciles que pasamos en esta vida, igual que la situación que estaba pasando Pablo, pero Pablo estaba confiando plenamente en Dios. Sabía que ese Dios de poder estaba ahí, que ese Dios fiel estaba ahí con él, que ese Dios que le había prometido que iba a llegar a Roma, estaba con él en esos momentos. Pablo tenía la plena seguridad de que pasara lo que pasara, Dios ahí iba a estar, y aunque tomaran malas decisiones, Dios lo iba a respaldar y Dios los iba a llevar a buen término hasta llegar a Roma. Dice, siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar después de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, para invernar ahí. Aquí está Creta. Después de Creta, cuando ellos decidieron zarpar, cuando ellos pensaron que las condiciones estaban seguras, dice, porque soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Los vientos huracanados son cuando ya sobrepasan los 100 kilómetros por hora, que son vientos muy fuertes. Ahí, cuando ya sobrepasan los 100 kilómetros por hora, el huracán se le puede llamar de categoría 1. Y cuando van subiendo los vientos, los meteorólogos van designando si son categoría 2, categoría 3, categoría 5, como los que se han visto últimamente, y están anunciando que viene otro ciclón, categoría 6, que los vientos son terriblemente fuertes, arriba de 300 kilómetros por hora, que son muy destructivos. Entonces, este viento huracanado los agarró en la mano, ya cuando ellos zarparon. Dice, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. La proa es la parte del frente del barco, donde hace así como triángulo, la que va abriendo las olas, la que va abriendo el viento, es la proa. La popa es la parte de atrás del barco. Pero ellos ya no pudieron, por causa de los fuertes vientos, perdieron el control y ya no pudieron controlar ese barco, así que se abandonaron al viento. El viento los llevaba, los guiaba, los llevó por esta parte de aquí, pero ya sin ningún control. Dice, y una vez subidos a bordo, dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte era un banco de arena o son los peñascos de arena, y ellos tenían temor de ir a estrellarse con algún banco de arena. Dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Alijar quiere decir descargar el barco. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave,
Los aparejos, quiere decir la maquinaria de la vela. Ya no necesitaban la vela, ya ellos estaban a la deriva. Todo lo que tenía que ver con la vela, la arrojaron también al mar. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, era un viento huracanado, era una furiosa tempestad, y era una tempestad no pequeña, en la que ellos no miraban ni el sol, ni las estrellas, y no se podían guiar por nada, solamente la tempestad era la que los llevaba, y ellos ya estaban perdiendo parte del barco, y habían perdido toda esperanza de salvarse. Esta tempestad en el mar significa el mundo. Esta tempestad en el mar se parece mucho a las tempestades que a veces nosotros como cristianos también enfrentamos. Aquí nosotros podemos sacar muchos consejos que nos da el apóstol Pablo o que nos enseña la palabra de Dios cuando pasamos por esas situaciones difíciles en las que pensamos que no hay esperanza para nosotros, que se puede perder nuestra familia, que se puede perder, que podemos perder algún hijo, que podemos perder algunos bienes, algunas situaciones que vienen a nuestra vida difíciles, porque en el viaje de la vida no siempre se navega con calma, aun cuando somos nosotros cristianos. Pasamos por diferentes situaciones en las que nos simbran y no sabemos qué hacer. Como que parece que esa situación se va agravando más y más, como esta tempestad que le sobrevino en el mar, y que muchas veces no sabemos qué hacer. Y es por eso que mucha gente, aunque tengamos a Dios, como que se nos nubla la mente en esos momentos y corremos a pedir consejo en otras personas que ni siquiera tienen el temor de Dios, en vez de doblar nuestras rodillas y confiar en el Señor, y en vez de que confiemos también en las promesas del Señor. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos de otras personas. Esta situación era una situación difícil, y en esas situaciones difíciles que pasamos nosotros tenemos que recordar, igual que Pablo que iba en ese barco, que Dios estaba ahí. Que ese Dios todopoderoso, que ese Dios que tiene el control del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas, va a tener el control también de nuestra situación, aunque para nosotros nos parezca que es algo difícil de controlar. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a descansar en sus promesas, porque las promesas de Dios son fieles, porque las promesas de Dios nos llenan de esa paz y nos ayudan a saber esperar, porque nosotros somos muy desesperados cuando estamos en situaciones difíciles. Queremos que inmediatamente Dios resuelva la situación, que en ese instante Dios resuelva la situación, y a veces como que Dios nos deja en silencio, como que sentimos que Dios no responde, como que sentimos que Dios no está ahí. Pero Dios siempre está ahí, nunca nos va a abandonar en una situación difícil. Él nos ha dado promesas de estar con nosotros siempre. Ahora, las promesas de Dios son condicionales y también son incondicionales. Las condicionales son las que conocemos, que nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte, y Dios hace la parte que le corresponde a Él. La parte difícil hace Dios, y la parte fácil no la deja a nosotros. Él en una de las promesas dice: clama a mí y yo te responderé. Y nosotros queremos que Dios responda, pero esa es una promesa condicional. Para que Dios responda, nosotros tenemos que clamar. Dice: clama a mí y yo te responderé. Hay otra promesa que viene en Mateo, dice que pongamos a Dios en primer lugar y todas las cosas vendrán por añadidura. A veces nosotros queremos las añadiduras, pero no nos sometemos a Dios, no lo ponemos en primer lugar. Entonces esas son promesas condicionadas, pero hay promesas incondicionales, promesas que nos da Dios, que nosotros no tenemos que hacer nada, porque Dios lo hace todo por nosotros. Aquí hay promesas de parte de Dios que son incondicionales.
Más adelante vamos a ver una de ellas cuando le dice a Pablo, no temas. Y hay en varios pasajes de la palabra de Dios, se dice que la frase no temas de parte de Dios es mencionada en la Biblia 365 veces. O sea que es como una promesa diaria durante todo el año. Desde que nos levantamos, la palabra del Señor nos dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y el Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Y de muchas formas, Dios nos da la confianza para que nosotros podamos tener la seguridad de saber que nuestra vida está caminando bajo la protección y bajo la ayuda del Señor. Entonces estos hombres ya habían perdido toda esperanza, pero cuando creemos que hemos perdido toda esperanza, ahí es cuando Dios empieza a orar. Ahí cuando la ciencia no nos puede ayudar, ahí cuando los hombres experimentados no nos pueden resolver la necesidad, ahí cuando nadie puede hacer nada, solamente el poder de Dios, ahí es cuando nosotros debemos de dejarnos en las manos del Señor. Y Pablo, dice en el versículo 21, les dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, porque ya habían perdido muchas cosas que llevaban en el barco. El barco también estaba en peligro. Y más adelante vamos a ver que ese barco se desvaneció totalmente, lo perdieron totalmente por causa de esos vientos contrarios que los sobrevino, de esa gran tempestad que les sobrevino en el océano. Pablo les recordó que él les había advertido, pero no les recordó para él tomar el control, sino para que ellos tomaran la confianza en ese hombre de Dios, porque no solamente Pablo estaba ahí para advertir, Pablo estaba ahí para guiarlos hacia Dios. No era casualidad de que Pablo fuera en el barco. Pablo tenía un propósito y tenía bien claro que en cada situación que él pasaba, que él vivía, era un momento propicio para aprovechar la oportunidad y poderles presentar a Cristo. Pablo quería ganarse la confianza de todas aquellas personas que iban en ese barco. Pero ahora dice, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Por qué esa seguridad? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Cuando la palabra de Dios se refiere al ángel de Dios, se está refiriendo al mismo Jesucristo. Esta noche ha estado conmigo nuestro Señor Jesucristo, a quien yo soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esta parte de la palabra nos pone a meditar porque nos habla de las bendiciones que nosotros podemos tener cuando los que nos acompañan son hombres de Dios, son mujeres de Dios, son personas temerosas de Dios. Nosotros tenemos que saber escoger nuestras compañías, nuestras amistades, con quién nos juntamos. El hermano Julián nos ponía el ejemplo de Jonás. Cuando Jonás desobedeció a Dios y le dijo que fuera a Nínive, Jonás, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis, totalmente en desobediencia. Y las consecuencias que vinieron cuando él decidió ir a Tarsis, no solamente las vivió, sino todos los que estaban en el barco con él. De la misma manera, cuando nosotros, nuestras compañías no son compañías muy buenas, nuestras amistades no son amistades muy buenas, muchas de las consecuencias de ellas nos pueden alcanzar a nosotros por andar juntamente en su compañía. Y para nosotros también debe de ser una reflexión, ¿cómo andamos nosotros también delante de Dios?
Porque muchas veces si nosotros no somos temerosos de Dios, no andamos en obediencia de Dios, no seguimos la voluntad de Dios, todo lo que nosotros hacemos va a tener consecuencias buenas o consecuencias malas. Pero a veces tenemos familia y que son personas que se puede decir inocentes, que a veces afectamos cuando nosotros tomamos malas decisiones o cuando nosotros no obedecemos a Dios, no seguimos los mandatos del Señor, no queremos sujetarnos a Dios. Vienen consecuencias a nuestra vida que también pueden afectar a nuestra familia, a los que están con nosotros. Porque Pablo era un hombre de Dios, porque Pablo era un hombre sujeto a Dios, un hombre temeroso a Dios, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que hacía la voluntad de Dios. También el que Dios estuviera bendiciendo y protegiendo a Pablo, también estaba protegiendo a los que estaban con él. Y Dios le dijo que la vida de todos iba a ser salvada, aunque la nave la iban a perder, pero la vida iba a ser salvada. Sabemos que los bienes materiales se pueden recuperar. Entonces, todo lo que a veces se puede perder, pues sí duele porque te cuesta mucho para poderlo tener, pero todo eso se puede recuperar. La vida pues es difícil, y menos cuando no se tiene a Dios, porque cuando se pierde la vida sin Dios, ya no hay ninguna esperanza. Pero cuando se tiene la vida, hay todo tipo de esperanza. Y estas personas estaban vivas, tenían todavía la esperanza de salvarse y de llegar a donde ellos habían planeado. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Yo confío en Dios. Pablo confiaba en el Señor. Y no solamente confiaba en el Señor, sino que les daba esa esperanza. Pablo estaba ahí para ser usado por Dios, para dar palabra de esperanza en los momentos difíciles. Y así como Pablo utilizó esta situación, nosotros como hijos de Dios, cuando alguien esté pasando por una situación difícil, nosotros tenemos que ser usados por Dios, dejarnos en las manos del Señor para traer palabras de esperanza. Nosotros no tenemos que ser como los amigos de Job, que cuando Job estaba en sufrimiento, en vez de traerles palabras de esperanza, le llevaron juicio. Le hablaban con palabras de juicio, le decían, no, pues estás pasando por eso porque algo has de haber hecho. Y entonces, muchas veces, hermanos, en vez de levantar el ánimo de las personas, los aplastamos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que en Dios siempre va a haber perdón, siempre va a haber restauración, siempre va a haber esperanza. Y Pablo aquí estaba usando esas palabras de ánimo, esas palabras de esperanza. Tengan buen ánimo. Yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, dice, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, porque echaron una sonda y hallaron 20 brazas. Pasando por poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa, por la parte de atrás del barco, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando al esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. El esquife es el barco salvavidas. Estos marineros, viendo la tempestad difícil, ellos querían huir. Y esto es lo que hace las personas que no tienen de Dios, buscar un escape a sus situaciones difíciles. Cuando en el matrimonio hay problemas y la gente no está bien tomada de Dios, piensa que el mejor escape es el divorcio. Cuando el hijo tiene problemas en el hogar, piensan que el mejor escape es huir de la casa, es salirse de la casa, y piensan que así les va a ir mejor. Cuando las personas que no confían en Dios se las ven difíciles y todo lo que está pasando a su alrededor es totalmente oscuro, que ven que no hay ninguna esperanza, quieren escaparse por
puerta fácil del suicidio, pero nunca el suicidio va a resolver nada. Al contrario, nadie puede quitarse la vida que no le pertenece, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Muchas veces hemos tenido que aconsejar a personas que se han acercado a la iglesia porque están a punto de suicidarse. Me acuerdo un muchacho que se empezó a acercar a Dios, que fue en un culto de hogar. La hermana Maribel estaba testificando y hasta donde se estaba escuchando había un muchacho que se iba a ahorcar, que en ese momento ya estaba preparándose para ahorcarse. Pero oyó el testimonio y por las bocinas, por el ruido de las bocinas, por el sonido de las bocinas, se fue acercando hasta que llegó. Estábamos en el hogar de la hermana Marisa y llegó llorando, llegó afligido. Tenía muchísimos problemas familiares. Su esposa lo había dejado, el DIF le había quitado a su niña, no sabía nada de su niña, ya la habían dado en adopción, él no tenía a nadie y aparte también traía un vicio muy fuerte de drogadicción. El enemigo siempre te va a poner soluciones fáciles, aparentemente que son soluciones, pero no son ninguna soluciones. No te van a resolver nada, al contrario, te va a ir mucho peor. Pero gracias a Dios que Dios siempre tiene a alguien o que ha tenido a alguien cerca de nosotros, porque muchos de los que estamos aquí quizás nos hemos acercado a Dios por una situación difícil, porque no sabíamos qué hacer, pero Dios puso a alguien cerca de nosotros que nos aconsejara, que nos guiara, que nos enseñara que hay un camino mejor y que hay alguien que sí nos puede ayudar, que hay alguien que nos puede dar esperanza y que puede transformar esa situación difícil por la que estamos pasando. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo. Y por esa razón, Pablo era una persona usada por Dios en el momento más apropiado, en el momento en que todas aquellas personas estaban a la deriva y no sabían qué hacer. Cuando Pablo se dio cuenta que estos marineros procuraban huir, le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, nosotros no vamos a poder salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife del barco salvavidas y lo dejaron perderse. Dice, y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna. No que fuera un ayuno religioso, que le estuvieran ayunando a Dios, sino que el mismo mareo, las mismas vueltas y que el barco no tenía quietud, ellos no habían podido ni siquiera comer. Dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Todo lo que llevaban, todo el cargamento que iban a transportar, ya granos pagados, ya nada más para entregar, se puede decir, todo se perdió. Y no solamente se perdió, del versículo 39 al 44 de este mismo capítulo, habla de un naufragio. Un naufragio es cuando el barco se va a pique, es cuando se hunde, el barco se hunde. Y aquí, en esta parte, dice que ellos trataron de llegar a la playa, la cual acordaron varar el barco. Dice en el 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa, la parte de atrás del barco, se abría con la violencia del mar. Ahí se terminó de deshacer la embarcación.
Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Cuando los soldados romanos les encargaban que cuidaran a algún preso, ellos tenían que pagar con su vida. Vemos en el capítulo 16 también del libro de los Hechos que cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel y que vino les sobrevino un terremoto y se abrieron la cárcel se abrió, el que estaba ahí custodiando también quería quitarse la vida porque eso era lo que le hacían a cada una de las personas que estaban custodiando a algunos presos o tenían una responsabilidad sobre alguien. Dependía, la vida de esas personas también dependía de ellos. Así que este soldado mejor los quería matar para que ninguno se fugara. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los pusiesen a nadar y se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Este es el capítulo 27. Que sí podemos tener como el consejo de Dios y saber que en toda situación Dios va a estar presente para ayudarnos, así como le ayudó a Pablo en esta situación que era desesperante. Yo nunca he estado en un ciclón, yo no sé si algunos de ustedes hayan pasado por vientos así tan fuertes, pero si en tierra se siente mal, si hay devastación, porque hay mucha devastación cuando vienen estos vientos fuertes, estos ciclones que azotan, estas tempestades. Imagínense en la mar, donde solamente la mano de Dios te puede ayudar. Nosotros tenemos que recordar que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios de misericordia, y tenemos que tomar esa palabra que Él nos ha dejado escrita, porque eso es lo que nos va a ayudar a sostenernos, a guardarnos en seguridad y a tener la confianza y a tener la paz de que Él no nos va a abandonar. Nosotros también tenemos que ser personas usadas por Dios en esos momentos difíciles. Nosotros tenemos que tomar la palabra que hemos creído para compartirla con alguien más que la necesita, porque ese es el propósito de Dios. Dios nos da muchas oportunidades para mostrarles la grandeza, la majestad, la soberanía de Dios a las personas que están en aflicción, a las personas que están perdidas. Y cuando alguien de Dios nos advierte, nosotros tenemos que tener cuidado, no ignorar. Pablo era un hombre de Dios que antes de zarpar, que antes de pasar por esta grande tempestad, él les advirtió y les dijo que no era seguro de que zarparan. Aunque él no era un marinero, él era un hombre de Dios, pero las personas prefirieron hacerle caso más a las personas que según eran las personas de experiencia que al hombre de Dios. Hay muchas veces que se nos dicen, y Dios me dijo, y te dan alguna palabra de parte de Dios. No siempre es así. No siempre dice Dios. A veces Dios no les dice a las personas. Pero cuando nosotros oigamos el Dios me dijo, lo que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y que Dios nos lo confirme. Decía un hermano que una persona le dijo a una muchacha, Dios me dijo que te ibas a casar conmigo. Pero para tomar una decisión y creer a otra persona que te está diciendo, Dios me dijo, tú lo tienes que comprobar, tú te tienes que asegurar que perfectamente fue Dios el que te dijo. Hay personas que dicen, Dios me dijo que me regales este carro. Y hay personas que se dejan llevar inocentemente sin pedirle una confirmación a Dios. Sí hay personas a las cuales Dios les habla para darte una palabra de advertencia, para darte una palabra de corrección. Y Dios mismo nos puede usar a nosotros, pero también nosotros tenemos que estar seguros que es de parte de Dios antes de abrir nuestra boca.
Que no sean nuestros pensamientos, que no sean nuestros sentimientos, que no sean nuestras emociones, que en verdad sea Dios el que está hablando. Entonces, cuando hay alguna advertencia, como Pablo les advirtió, y que llegue a nosotros de parte de Dios, nosotros tenemos que orar y tenemos que confirmar que en verdad es Dios y no ignorar, porque estas personas ignoraron esa advertencia y por eso lo perdieron todo. Nuestra vida también se puede hundir, nuestra vida también podemos pasar por muchas pérdidas cuando nosotros ignoramos el consejo de Dios o ignoramos las advertencias que Dios nos da. Nunca es bueno querer huir o querer escapar de los problemas. Los problemas los tenemos que enfrentar. Así como estos marineros que querían huir, que querían escapar, y que Pablo no lo permitió, nosotros también es otro consejo que nos da el Señor, que nosotros enfrentemos los problemas, no que huyamos de los problemas. Y bueno, pues esta es mi participación del capítulo 27. Queremos dejarle tiempo y queremos dejar lugar para terminar este libro con el capítulo 28 y le corresponde a nuestro hermano Juan Carlos. Que Dios les bendiga. Ojalá que meditemos en este capítulo porque cada palabra que el Señor nos da la podemos aplicar a nuestra vida. Que Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Puedo pedir que se pongan de pie para estirarnos un poquito. Y así vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestra vida a través de su palabra. Último capítulo de Hechos. Llegamos al fin de este libro. A través de cada enseñanza Dios habló a cada una de nuestras vidas, a través de Pedro, de los apóstoles, de la conversión de Pablo, de cada viaje que hizo Pablo y ahora en las tribulaciones en las que está pasando Pablo, Dios habla a nuestra vida en todo momento. Todas estas historias fueron hechas para nosotros, para que tengamos un ejemplo, para que podamos practicar lo que hicieron estos siervos de Dios en medio de todo tipo de situaciones, ¿verdad? Pero bueno, sin perder más tiempo, vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestra vida. Padre bendito de misericordia, te damos gracias por esta mañana. Espíritu Santo, habla a nuestra vida a través de esta historia, que sea tu Espíritu el que hable a través de cada uno de estos eventos que acontecieron. Padre, lo dejamos en tus manos y seas tú en medio de nosotros. Amén. Puede tomar su lugar. Me voy a hacer a un ladito porque quiero mostrar un poquito todo el proceso que pasó. Me moví un poquito de la cámara, pero era para poder, si quieres ir puedes acercarlo un poquito más para que más o menos se mire un poquito más cerca esto. Aunque no salga yo, que salga un poquito el mapa. Amén. Bueno, quiero que abran su Biblia en el Salmo 138, 8. Creo que esta historia que vamos a ver tiene mucho que ver, al menos Dios hablaba en mi vida a través de este salmo.
y se lo voy a... Es un salmo de David. Se lo voy a leer, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. En muchas ocasiones me ha tocado compartir acerca de esta porción. Dios cumplirá, o sea, Dios cumplirá su propósito en mí. No que yo voy a realizar el propósito que Dios tiene, sino que Dios mismo va a cumplir el propósito, el plan por el cual yo fui llamado, por el cual usted fue llamado, aunque en medio de eso haya pruebas, haya dificultades, Dios va a cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. No fuimos creados porque mi papá y mi mamá deseaban tener a un hijo, no, sino que había un plan divino el cual Dios estableció pensando en usted, pensando en mí, pero no nomás para nacer y llevar una vida cotidiana y hasta llegar al fin de mis días, sino con un propósito. Fuimos creados con un propósito divino, el cual Dios mismo va a cumplirlo. Y es lo que está pasando en la vida de Pablo. Está pasando situaciones difíciles. Ahorita vamos a ir adentrándonos en este capítulo, pero el fin de esto es que usted y que yo entendamos que hay un propósito el cual Dios va a cumplir, aunque a veces parezca que no vamos a llegar al final o para cumplir esos propósitos de Dios, aunque parezca todo eso, Dios va a cumplir su plan por el cual nosotros fuimos llamados, por el cual nosotros fuimos creados. Entonces, quiero que nos quedamos con este verso. Dios va a cumplir su plan, el plan de Él en usted. Aunque esté pasando situaciones difíciles, Dios va a cumplir su plan y Dios va a obrar de una manera sobrenatural, como lo hizo en la vida de Pablo, a pesar de todas las circunstancias. Bueno, quiero hacerlo como introducción. No sé si recuerda por qué Pablo es llevado, es encarcelado. Recordemos que Pablo, en su tercer viaje misionero, va y recolecta unas ofrendas y después regresa porque quería regresa a Jerusalén. Su deseo era estar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él quería estar en la fiesta de Pentecostés. Recordemos esas porciones en las cuales va y su deseo era regresar porque él quería estar a tiempo en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Aquí en la flechita verde es donde regresa a tiempo para estar en esa fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando llega esa fiesta de Pentecostés, algunos de los ancianos le comentan todo el problema que había pasado, lo que pensaban acerca de él, y le hacen una recomendación, la cual es estar en el templo y llevar un voto con 4 personas para que los judíos no pensaran que él estaba violando la ley o que no estaba practicando la ley con algunas enseñanzas. Ahí es donde lo toman. Unos judíos de Asia habían bajado también para estar en esa fiesta y es donde lo acusan de que había metido gentiles al templo, de que enseñaba en contra de la ley de Moisés, y es donde lo golpean y es donde el tribuno Lisias está en la fortaleza. Recordemos, no sé si, yo creo que han pasado lo que es el área del templo, pero en un costado, pegado al área del templo, Herodes el Grande había hecho una fortaleza, un edificio, la cual tenía 4 torres, de la cual ahí vigilaban a todo lo que hacía en el templo. Entonces, cuando desde ahí miran que está golpeando y que hay un alboroto, entonces va el tribuno con algunos centuriones y llevan a Pablo a la fortaleza. De ahí
van todos los judíos detrás de él, Pablo les empieza a hablar, les empieza a presentar su defensa, vuelven los judíos a querer tener otra audiencia porque habían planeado matarlo. Al darse cuenta, el sobrino de Pablo va y le comunica al tribuno y decide sacarlo por la noche de Jerusalén a Cesarea, donde es llevado ante Félix, el gobernador Félix. De se habló que era un personaje muy corrupto, por lo cual de ahí quitan a Félix y ponen a Festo como gobernador. Él viene nuevamente a Jerusalén, de Cesarea, de Cesarea vuelve a Jerusalén para reunirse con los judíos. Estos le vuelven a decir, como iba empezando, él va a tener pláticas con los judíos, pero le vuelven a sacar el tema de Pablo, por lo cual él les dice, vayamos a Cesarea, y ahí hay otra interrogación con Festo, la cual no encuentran motivos de su muerte, y en ese tiempo estaba el rey Agripa II, y también lleva otro Festo. Cuando está con Festo, Festo le dice que si se iba a Jerusalén para ser juzgado allá, y que él iba a ir, pero él apela al César. Esta apelación al César era una ley que se había hecho en memoria de Julio César, la cual si un ciudadano romano veía que era injusto su juicio, podía hacer esta apelación, la cual solamente los ciudadanos romanos tenían este derecho, la cual era que llevaban su caso ante el César. Entonces hace esta apelación y después de esto es llevado ante Agripa, el cual también hace esa interrogación y no encuentra ningún motivo por el cual fuere castigado, pero como él ya había hecho la apelación al César, es llevado ante el César. Y aquí empezamos el capítulo 27, donde nuestra pastora ya nos dijo, desde Cesarea va a Sidón, de Sidón empieza a costear a Sotavento. El Sotavento era protegerse a través de la isla de los Aires, va y hace todo el recorrido hasta donde llegamos en el capítulo 28, que es el capítulo en el cual nos vamos a centrar. En todo esto que pasó Pablo, podíamos pensar si muchas de las veces nosotros lo hemos pasado en medio de situaciones difíciles. El hecho, cuando llega a Creta, ellos, aunque Pablo les había dado una recomendación de no zarpar, porque él conocía el clima y los tiempos, pero el general, el centurión Julio, no le hace caso, le hace caso más a los marineros. Entonces de aquí zarpan, pero esta línea va muy recta. Hay algunos otros mapas en los cuales por el viento huracanado que venía, que pierden el control de la navegación y ya se dejan llevar hacia donde los lleve. Este mapa va así, no va directo. Ese mapa sí nomás nos lo muestra la dirección, pero realmente iban sin control hacia donde el viento y la tempestad los estaba llevando. Entonces muchas de las veces podemos enfrentar situaciones difíciles. Aquí tenemos una buena aplicación. A veces hay momentos en los cuales nuestra vida se parece que andamos en alta mar y empiezan a venir los problemas, las situaciones difíciles, las angustias, las cosas que se nos sale de control, la economía, la enfermedad, las cosas que nosotros pensamos que está fuera de control, pero Dios siempre tiene, aunque parezca que todo está en descontrol, aunque parezca que todo no va a tener un buen fin, porque llegó un momento en que perdieron la esperanza, pero Dios
se acerca a sus hijos para decirles, yo tengo el control. Y en esta mañana, ese es el mensaje que Dios quiere hablarnos a través de este viaje que Dios mismo le había dicho a Pablo desde su conversión, que era necesario estar frente a reyes y de principales. Entonces, en medio de la situación, cualquiera que sea que esté pasando, que parezca que está en alta mar, en medio de vientos huracanados, de situaciones difíciles, Dios se acerca a nosotros para decirnos que Él tiene el control. Y en esta mañana, Dios quiere decirnos que Él tiene el control de cualquier necesidad, de cualquier problema que estemos pasando. Pero para poder escuchar esa voz, hay que tener una relación con Dios. Porque Dios quiere darnos paz. Dios quiere darnos fe, que es la que apaga el fuego, que causa la angustia. Pero si nosotros no tenemos una relación con Dios, solamente vemos la tempestad y no detectamos o no percibimos la voz de Dios que nos viene a decir, todo está en paz. En algunas veces hemos pasado situaciones y que parecen problemas que no vamos a superar, que nos están superando a nuestras fuerzas. Pero cuando pasa esa situación nos damos cuenta, ¿por qué me preocupé? Si todo iba a salir bien. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y Dios me ha hecho meditar en que tanta preocupación, tantos momentos difíciles, tantos momentos de que decía no tengo hambre por causa de estar preocupado y dejé de comer por causa de estar preocupado, pero al final eso Dios lo resolvió y llega uno a pensar, todo está, o sea, fue en vano que yo me preocupara, me hubiera mantenido más creyendo y ahorita me sintiera pues un hombre de fe como Pablo, pero preferimos dejarlo a la preocupación, a la angustia, a cómo solucionarlo, y eso no nos deja percibir la voz de Dios que quiere darnos esa confianza y esa paz. Y en esta mañana, Dios quiere que en medio de tormenta sepamos dejar ese tiempo para que Dios hable a nuestra vida. Y en esta mañana, Dios quiere que nos acordemos de eso. Dios cumplirá su propósito en usted y en mí. Las preocupaciones salen sobrando. Las preocupaciones son un extra que nosotros le añadimos, porque en vez de preocuparnos, deberíamos añadir fe en vez de añadir preocupación. Pero Dios en esta mañana quiere alentarnos, como a Pablo, y decirnos, yo tengo el control y yo voy a cumplir mi propósito en ti y en mí. Llega a la ciudad, a la isla de Malta. Y aquí empezamos en el verso 28, que es nuestro último capítulo del libro de Hechos. Me ha fascinado Hechos, he aprendido demasiado con el libro de Hechos. He visto todo lo que hizo Pablo, de la pasión de este hombre que quisiera que Dios añadiera esa pasión para, aunque había situaciones difíciles, aunque lo apedreaban, aunque pasaba momentos difíciles, él seguía con su misión. Yo he sido elegido para llevar el evangelio y esa era su pasión, el que Cristo fuera proclamado no solamente entre su pueblo y entre las sinagogas, sino que en todas las regiones se conociera el nombre de Cristo, del Mesías, del que había venido para salvar al pueblo, por el cual venía la salvación. Entonces, a través del libro de Hechos podemos desear tener esa pasión por Jesús, por las almas, por predicar, por compartir, por llevar su palabra en todo momento, en todo lugar. Y
Vamos a empezar a leer y espero que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo y nos dé ese poder de su Espíritu Santo para ser testigos y poder llevar su palabra en todo momento y en todo lugar. Dice en el verso 28, estando ya a salvo, ya habían llegado, se veía lo que nos compartió la pastora, que se perdió la nave, fueron nadando hasta la orilla. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Encontré que Malta es una palabra fenicia o cananea, que es melita, que significa refugio. Eso es lo que significa Malta. Entonces, Dios los guió, todo parecía perdido, pero Dios los guió a pesar de una mala decisión. Pablo les recalca, te dije, o les recuerda, yo les dije, como cuando nuestra mamá nos regañaba, cuando decía, no hagas esto, no hagas esto, y lo hacíamos, y luego venía y nos decía, te lo dije, iba a pasar esto. Pablo sabía lo que iba a pasar. Conocía, recordemos que Pablo había navegado por todas estas regiones para hacer todos sus viajes. Entonces Pablo conocía todas estas regiones y no había estado un día o un mes o 2 meses. Él había estado todas estas regiones algún par de años. En varias ocasiones estuvo un par de años en esas regiones. Entonces él conocía todo lo que tenía que ver con el clima y lo que podía pasar si agarraba en ese clima. Entonces Pablo sabía lo que podía pasar, por lo tanto, él les dice, yo les dije que podía pasar esto, y muchas de las veces aquí podemos aplicar algo. Si nosotros estamos haciendo de una forma algo, y lo hemos hecho repetidamente, es tiempo de entender que ese no era el camino, que estamos haciendo lo que estaban haciendo los marineros y ir en dirección a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, a pesar de que no se hizo las cosas como Pablo, un hombre de Dios, les estaba instruyendo, a pesar de eso, que por causa de eso anduvieron sin un rumbo, Dios los lleva a un refugio, a Malta, a donde estar a salvo. Aunque se perdió la nave, llegan a este lugar de refugio. Verso 2, y los naturales, cuando habla aquí acerca de los naturales, en otras traducciones dice los bárbaros. ¿Por qué los bárbaros? Los griegos le llamaban bárbaros a toda aquella persona que no hablaba el griego o que no había adquirido esa cultura griega. Entonces les dicen los bárbaros. No tiene nada que ver con personas malas que hacían, como en nuestros tiempos escuchamos y decimos él es un bárbaro. Podemos entender que es una persona violenta, una persona que no tiene compasión, una persona que hace cosas malas. Pero cuando dice acerca de esta palabra los bárbaros, se refería a personas que no hablaban el griego, que no practicaban la cultura griega. Por eso en otras traducciones dice bárbaros, pero es simplemente a este tipo de personas que eran diferentes. Entonces vienen este grupo y ven a Lucas, ve a estos personajes, y por eso viene en el original en griego los bárbaros. Pero se refería a personas simplemente que no hablaban griego y que eran un poco diferentes creencias. Entonces, dice, los naturales nos trataron no con poca amabilidad, o sea, que los habían tratado muy bien. Y dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, cuando llegan en este lugar de refugio que Dios les había preparado, y había preparado corazones que les estaban esperando con un fuego para que llegaran ellos, y pues el frío y la lluvia mitigara un poco de lo que estaban pasando.
Entonces, no sé si en algunas ocasiones hemos estado fuera de la ciudad, del estado, y hay personas que tienen ese de ser hospedadores, amables, aunque no te conozcan, aunque no sean nada tuyo, van y te tienen preparado algo. Algo así era el corazón de estas personas. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia de que aunque no sean conocidos o familiares, encontramos personas con eso y conforta el corazón. Muchas las veces estamos pasando situaciones difíciles y al ver una persona que se comporta de esa manera, conforta el corazón aún en medio de situaciones difíciles, y llegan a este lugar. Verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, le echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo, ya sabemos que Pablo era muy movido en todo momento, tanto para hablar su palabra como para estar en trabajo así. Entonces Pablo empieza a recoger esas ramas, pero entre esas ramas venía una serpiente, una víbora, a la cual cuando la echa al fuego, esta víbora al huir del fuego se le muerde la mano. Y en el verso 4 dice, cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Algunos comentaristas dicen que cuando dice la justicia, se refería a una diosa que ellos creían, la cual dice que el comentario, lo que dice que al escapar del mar vino y esta no pudo escapar de la justicia cuando esta víbora le muerde la mano. Su ideología de esta según diosa, la cual probablemente ellos creían, era que todas las personas que hacían cosas buenas, le pasaban cosas buenas. Esa era parte de su ideología. Y a las personas que hacían cosas malas, les pasaban cosas malas. Entonces, esa era su ideología. Y al ver que Pablo venía y le pasa esto, de hecho ellos lo llaman a homicida. ¿Cómo sabían que era homicida? No sabían ni siquiera qué había hecho, pero ellos lo llaman homicida. ¿Por qué razón? Otra de las creencias era que según la parte donde la persona fuera herida, era porque con esa parte había cometido el pecado o la falta por la cual estaba preso. Entonces, al morderle la mano, ellos asimilaron que él había matado a alguien, porque pues para matar a alguien se necesitan las manos. Entonces, según esta ideología, ellos llegaron a esta conclusión: este hombre es homicida porque le mordió en la mano, y pues con la mano cometen homicidio. Entonces, por esa razón se cree que ellos le llaman homicida. Entonces, es una de las cosas alguna de las cosas que investigué, que probablemente ellos por lo cual le llaman homicida. Entonces, estas personas al verlo, de volada le piensan que es una persona mala. Imagínense, Pablo andaba predicando su palabra, y de repente es tomado por su mismo pueblo y llevado, y le quieren quitar la vida, y luego es llevado ante las autoridades, y luego es llevado preso a Roma, y antes de que llegue a Roma, las personas estas le llaman homicida, o piensan que es un homicida. Imaginémonos cuando estamos pasando problemas difíciles y se añade algo que dicen acerca de nosotros, ¿verdad? Es algo un poco difícil. Imagínese Pablo, pero aquí surge algo muy importante: las promesas de Dios.
Pablo estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Yo creo que cuando nosotros estamos pasando un problema y viene y escuchamos cosas de alguien, yo creo que nos da para abajo, ¿eh? Yo creo que muchos sentiríamos que nos vamos hasta el suelo y decir, estoy pasando necesidad, tribulación, y luego se añade que tal persona está diciendo esto de mí, lo cual ni siquiera es verdad lo que está diciendo de mí. Eso es como tirarnos a la lona. Pero Pablo sabía y creía en las promesas de Dios, en su palabra. Y esa es una de las cosas que me quiero detener. Conocemos su palabra acerca de nosotros. Creemos en las promesas de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, cuando estemos pasando necesidades o situaciones difíciles y se añadan cosas a nuestra vida y que parezca que traemos una carga muy pesada dentro de nuestra espalda, nosotros en medio de esas situaciones o en medio de cuando estamos sintiéndonos así, la paz que debe venir a nosotros es a través de las promesas de Dios, de que Él está con nosotros, de que Él ya declaró una palabra acerca de nosotros. Porque muchas veces se predica de algo que tiene que ver con que Dios quiere hacer algo con nosotros, pero es tan difícil tomar esa palabra, creer en esa promesa, y es más fácil creerle a las voces que vienen a nuestra vida a través de la duda, a través de la incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar, le hacemos más caso a eso. Pero en esta mañana Dios quiere que nos centremos en sus promesas. Pablo es un gran ejemplo de que tenemos que centrarnos en las promesas de Dios, en lo que Dios ha declarado acerca de nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí, Dios ha puesto tanto ministraciones a nuestra vida como a través de promesas acerca de su palabra. Bueno, en esta mañana recuerde esas palabras y crea en ellas, creamos en ellas, y a pesar de que vemos las cosas contrarias y que para acabarla, pues me mordió una serpiente en la mano, a pesar de que ya pasé todo esto, me mordió una serpiente en la mano y pues el día no va bien. Salí a pesar de las situaciones que estoy pasando, se me ponchó la llanta del carro, esto no pinta bien, llego a mi trabajo y me sale algo mal, esto no pinta bien, y relacionamos ambas cosas con lo que estamos pasando y nos vamos hacia abajo, nos desanimamos. Pero Pablo nos enseña que él estaba centrado en la promesa que Dios le había dado, y aparte que él tenía que llegar a Roma. Cuando, ahí en el verso 5, pero él sacudiéndose la víbora en el fuego, fue y simplemente sacudió la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase. Probablemente en ese lugar había mordido a algunas otras personas y se habían hinchado y cayere. Por lo tanto, esto nos expresa que ellos ya habían visto esta situación que había pasado a otras personas, por lo cual ellos estaban esperando esto. En la actualidad se dice que en Malta no hay víboras, y en ese lugar hay una frase que dice: gracias a Pablo no tenemos serpientes en este lugar. Muy probable que hayan exterminado por eso que estaba pasando. A lo mejor Pablo les dio algunas ideas de cómo exterminarlas o algo, pero en ese lugar no hay, según lo que se dice, no hay serpientes. Aparte, era una isla muy pequeña, la cual se podía exterminar las serpientes, porque creo que era 200 metros cuadrados lo que medía esa isla aproximadamente. Entonces era una isla pequeña, como de 2 cuadras, cuadradas. Entonces era una isla en la cual podía exterminar todo eso, y con el tiempo pues se cree que se fue exterminando. Pero
al ver que no caía Pablo, entonces piensan diferente que lo que estaban pensando en el versículo 4, y dice, este es un Dios. Obviamente, eso está en el verso 6. Obviamente, yo creo que Pablo aunque aquí no lo hice, pero obviamente Pablo los detuvo como lo hizo en Listra. Y yo creo que les explicó y les dijo qué es lo que él creía. Al finalizar el capítulo en Marcos, Jesús dice que aunque cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos dentro de su ministerio, cuando estamos agradando a Dios, dice que podemos ser mordidos por serpientes y nada nos pasará. Eso es una de las cosas que Dios nos protege en eso. Entonces, Pablo muy probable que haya explicado, yo no soy un Dios, sino que yo soy enviado por Dios. Entonces, ahí en el verso 7, en aquellos lugares había una propiedad del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Esto significa, investigué esta palabra, eso significa, es una bacteria que probablemente es transmitida a través de una leche con esa bacteria, o a través de alimentos o a través de agua que no, pues que estaba contaminada. Entonces, esta fiebre es un problema en los intestinos, los cuales provoca diarrea y algunas diarreas con sangre. Es un poco fea este tipo de enfermedad. Y en esos tiempos estaba pasando esto, el padre de este personaje, de Publio, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo y de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades vinieron y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, Pablo aquí no dice que compartió, pero Pablo donde quiera que iba a compartir. No nos explica, pero conociendo la historia de Pablo, él nomás estaba esperando un momento para poder ir y hablar, para poder ir y compartir. Entonces creemos que Pablo, al orar por ellos, compartió y habló acerca de Jesús. Dice que estos nativos de este lugar honraron con muchas atenciones y les dieron provisiones para el camino. Entonces, y no eran pocos, eran 276, si no me equivoco. Y en el verso 11 dice, pasaron 3 meses, nos hicimos a la vela. Estuvieron 3 meses en ese lugar, pasaron el invierno ahí, y luego zarparon en un barco que venía de Alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por insignia a Castor y Pólux, que eran unos ídolos o dioses griegos de la mitología griega, los cuales eran como los ídolos de los marineros, los que creían que ellos los cuidaban, y tiene una historia mitológica pero este barco de Alejandrina, esta barca en Alejandrina, tenía esta insignia. Yo creo que ahora bueno, no sé si en Higuerías, pero en algunos otros puertos le ponen un nombre, ¿va? Y algún escudo. Bueno, esto también lo hacían en aquellos tiempos, estaba esta insignia de estos personajes, de historia mitológica, ¿va? Dice, y en el 12, y llegados a Siracusa de Malta, llegaron a Siracusa,
y empezaron a costear, ya aquí ya van rumbo a Roma, empezaron a costear toda esta región de Cilicia hasta llegar a Regio, y de Regio también se fueron costeando toda la orilla hasta Puteoli, donde ahí acontece algo. De ahí, costeando alrededor, llegaron a Regio, y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedésemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Cuando habla de las 3 tabernas, no es lo que nosotros conocemos como tabernas. Se cree que era un lugar de provisión, una tienda, un lugar donde llegaban y se llenaban de provisiones para seguir su camino. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo, porque todos, cuando escucharon de Pablo, venían todos a recibirle. Una de las cosas que encontré es que a las personas importantes, embajadores o así gobernantes, lo que hacía era que todo el pueblo salía y lo encaminaba, y esto mismo es lo que está pasando con Pablo. Al escuchar que Pablo estaba ahí, empiezan a venir y a encaminar a Pablo sobre toda esta región. En el verso 17, aconteció que en 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuviesen reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén. Aquí les empieza a contar. Pablo encuentra el momento adecuado y le habla a los judíos y les empieza a decir: la razón por la cual yo estoy en esta situación o este lugar es porque judíos me acusaron de cosas que yo no había hecho. Y aquí es donde les empieza a decir por qué. Fui a Jerusalén y me tomaron y me llevaron ante Félix, luego Festo y luego el rey Agripa, y les empieza, me imagino, a contar todo, explicándole que él no estaba ahí porque él había hecho algo malo, ni porque había violado la ley, ni que porque había metido algún gentil al templo, sino que le estaba diciendo que ellos le estaban acusando de eso. Por esa causa ellos estaban ahí. Y aunque los gobernantes romanos no habían encontrado ninguna causa por la cual fuera acusado, le querían dejar libre, pero los judíos protestaron y por esa razón no fue hecho libre, por lo cual él apeló al César y por esa razón estaba en ese lugar. Entonces les empieza a explicar cada una de esas cosas. Aquí no va con los llevaban presos, él no va a ese lugar donde entregan todos los presos, sino que a Pablo se le alquila una casa. Dice, no era muy pequeña, porque ahí venían mucha gente, a la cual Pablo les empezaba a explicar, les empezaba a enseñar, y les empezaba a enseñar que lo que hablaban acerca de esta doctrina que tenía Pablo, que Jesús era el camino para recibir la salvación. Este es el mensaje de Romanos. Estamos en Roma. Y este es el mensaje, si nos podemos a leer Romanos, este es el mensaje de Romanos. El único camino para la salvación es Cristo Jesús, el Mesías, el que hablan los profetas, el que habla cada uno de esos profetas, que iba a venir un Mesías y iba a liberar al pueblo. Esto es lo que le empieza, de lo que habla Romanos, de una salvación que proviene del Mesías. Y es lo que les empieza a enseñar. Algunos creyeron, algunos no, algunos empezaron a discutir entre ellos acerca de esta enseñanza, pero muchos creyeron acerca de lo que les estaba enseñando Pablo. Durante 2 años estuvo ahí. Y este libro termina sin una conclusión.
Hay muchos libros que terminan con conclusiones, pero este libro no termina con una conclusión. Algunos dicen que es el tomo número 1 porque era el siglo I, y nosotros estamos llevando probablemente el último tomo número 20. Y con eso termina Pablo. Aquí Pablo en este lugar escribe 4 de las cartas. 4 de las cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Con esto termina este capítulo, donde Pablo está durante esos 2 años, y en esos 2 años tuvo la oportunidad de instruir, de compartir acerca de Cristo. Pero ahí no queda todo. A través de lo que hemos estudiado, el tercer viaje misionero aproximadamente fue en el año 53 al 56, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. De ahí, dura 2 años en Cesarea, más o menos hasta el año 59, cuando es llevado hasta Roma, todo ese tiempo, y es llevado hasta Roma, donde dura otros 2 años, y se cree que aproximadamente en el año 63 es liberado. Cuando es liberado, él empieza a visitar a todos los hermanos de Asia, y fue a Creta, y en estos lugares empieza a establecer a algunos personas para que instruyeran a aquellas personas que estaban creyendo en Jesús. Después duró 5 años libre, y después fue cuando el rey Nerón de Roma quema, porque según la historia de la iglesia, él le gustaba mucho la construcción, era fanático de la construcción y quería renovar Roma, por lo cual mejor quema todo y le echa la culpa a aquellas personas las cuales estaban siendo perseguidas, que eran los cristianos. Entonces le echa la culpa a ellos, y es aquí donde se van en contra no solo de Pablo, sino que en estos años, como en el 67, 68 aproximadamente, es tomado Pablo, dura 1 año y es muerto de la manera, no como murió Pedro, porque Pedro fue crucificado y él pidió que no era digno de morir como su Señor, y lo ponen boca abajo, pero Pablo, al ser ciudadano romano, no podía morir de esa forma, porque esa muerte era algo vergonzoso para la persona que moría, no era digno, y para un romano no se le permitía que muriera de esa forma, por lo cual fue decapitado. Y es como termina la historia de Pablo, un personaje que después de ser convertido y tener una relación con Cristo, su pasión principal fue ir y compartir, a pesar de que fuera apedreado, a pesar de que fuera perseguido, a pesar de que fuera encarcelado, a pesar de que pasara cualquier situación. En Filipenses dice, cualquiera que sea mi situación, yo estoy confiado. Sé vivir de una y sé vivir de otra manera. Sé vivir cuando hay prueba, cuando hay necesidad, también sé vivir cuando hay libertad. Entonces, o cuando hay abundancia. Entonces, Pablo nos dio una gran lección a través del libro de Hechos. Y en esta mañana quiero terminar con esto. Nosotros somos elegidos y hay un propósito en nuestra vida. Dios tiene propósito. Desde los niños, Dios tiene un propósito con los niños. Y en esta mañana le voy a pedir que se ponga de pie. Y el propósito principal en nuestra vida es ir y compartir su palabra.